Listo, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Nicolás Dalo, soy residente de primer año de medicina interna y el día de hoy voy a traer con ustedes un estudio de caso de un paciente con déficit de vitamina B12 y pancitopenia. Entonces vamos a empezar hablando acerca del caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 48 años, es soltero, trabaja en construcción, vive en Copacabana. El motivo de consulta fue que tenía los exámenes malos. La enfermedad actual, el paciente refiere a un cuadro clínico de meses de evolución consistente en constipación, hematoquesia, melenas ocasionales y dice que ha perdido aproximadamente unos 8 kilos de peso en el último mes. Sin embargo, él asocia esto a una poca ingesta de alimentos durante ese último mes. En los últimos 15 días, él refiere un deterioro de su clase funcional y en una reunión que tuvo con unos amigos dice que los amigos lo vieron pálido, por lo cual él decide consultar con el médico en la EPS. Allí le realizan una serie de estudios y encuentran que tiene una pancitopenia, motivo por el cual lo deciden remitir al hospital. En la revisión por sistemas, el paciente refería que en ocasiones presentaba aftas en la mucosa oral, no tenía pérdida de peso, no tenía, perdón, fiebre, dolor en alguna parte del cuerpo, no tenía pérdida de cabello y ni negaba alguna alteración neurológica. Y decía que él tenía un consumo normal de alimentos, pues, de carne y de vegetales. Como antecedentes, tiene un antecedente patológico de un nódulo pulmonar que se le fue diagnosticado hace 2 años, pero al cual nunca se le había hecho seguimiento. Y el paciente fue tabaquis, fumó un índice de paquete de 3 paquetes al año y consumió alcohol durante unos 10 años, pero decía que en poca cantidad. Al examen físico estaba con signos vitales normales, se veía pálido y la lengua se le veía atrófica. Tenía también madarosis supraciliar y le encontraron un ganglio a nivel submandibular derecho que era pequeño, no doloroso, y el resto no tenía ningún otro tipo de alteración al examen físico. Estos fueron los exámenes que el paciente llevó inicialmente. Como podemos observar, tenía una anemia de volúmenes altos, tenía un volumen corpuscular medio por encima de 100, estaba en 109, tenía adicionalmente leucopenia y trombocitopenia. Y el extendido de sangre periférico lo que se veía era que tenía macrocitosis y tenía unas transaminasas levemente elevadas. Entonces, con esto, la conducta de urgencias fue hospitalizar al paciente por medicina interna y realizarle una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Le complementan unos estudios por el antecedente que él había referido del nódulo pulmonar, le pidieron un TAC de tórax y por los síntomas gastrointestinales que ha referido, se le pidió una endoscopia y una colonoscopia. Más tarde, medicina interna lo ve y le complementa estudios, faltaba dentro de esos un perfil ferrocinético, los cuales se le hicieron y nuevamente aquí pues están los resultados, se documenta y se comprueba que efectivamente tiene una anemia macrocítica, tiene leucopenia y tiene trombocitopenia. Todo esto configura una pancitopenia. Y en el extendido de sangre periférico, llamativamente encontrábamos también que había dacrocitos y esquistocitos en una cruz y lo que ya habíamos visto anteriormente. También se ve que tiene una LDH bastante elevada y una vitamina B12 que está en 88, que también está bastante baja. Voy a recalcar aquí que este perfil ferrocinético fue tomado durante la transfusión, por lo cual no es muy confiable pues para su interpretación. En cuanto a las imágenes, la tomografía de cuello fue normal, el TAC de tórax se encontró el nódulo pulmonar sólido, bien definido, sin ninguna característica que nos haga pensar como malignidad. El TAC de abdomen encontró hepatomegalia, no hablaba nada de esplenomegalia, y la endoscopia decía que tiene una pangastritis eritematosa y dejan en duda que tuviera atrofia, y la colonoscopia tampoco pues mostró mayores hallazgos, tenía unas fisuras anales sin sangrado y unas erosiones en recto. Hematología lo ve la primera vez 2 días después de su ingreso, considera que todos los hallazgos del paciente son explicados por la deficiencia de vitamina B12 y le inician reposición de la misma. Además, solicitan estudios para anemia perniciosa y piden estudios para volverlo a evaluar en 5 días. Entonces, a los 5 días lo vuelve a ver hematología. Llamativamente, ahora el conteo de neutrófilos está menor al ingreso, las plaquetas persisten bajas y se ve que hay una reticulocitosis y la LDH va en descenso. Lo que les preocupa a ellos fue que las neutrófilos fueron para abajo, al igual que las plaquetas, y deciden programarlo por una biopsia de médula ósea 2 días después. Entonces, 2 días después lo vuelven a ver y ahora miren que ya la hemoglobina va en ascenso, los neutrófilos siguen en ascenso y ya las plaquetas se normalizaron. Y vean que la LDH cada vez está descendiendo más.
Cuando lo ven que los anticuerpos antifactor intrínseco fueron negativos. Viendo esta adecuada respuesta al tratamiento, deciden cancelar el estudio y le dan de alta al paciente para continuarlo siguiendo de manera ambulatoria. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la deficiencia de vitamina B12? Entonces hay que recordar pues, que el déficit de vitamina B12 es una condición común que se puede presentar con unas características muy específicas, pueden ser muy variables y pueden ir tanto de causas graves de anemia hasta síntomas neurológicos. Me llamó mucho la atención, estudiando lo que es el tema, que la relación de anemia y síntomas neurológicos es muy rara verlas juntas en los pacientes con déficit de vitamina B12. Son cosas que un solo paciente, independientemente pues, de la deficiencia que tenga, pueden ir aisladas, o sea, ninguna va de la mano de la otra. Hay que recordar que la principal causa de una deficiencia grave es la anemia perniciosa y que su tratamiento adecuado puede revertir completamente todas estas alteraciones. Entonces, en esta imagen voy a resumir un poco acerca de cómo es el metabolismo de la vitamina B12 y haciendo como énfasis en qué puntos podemos encontrar una causa que nos explique ese déficit. Entonces, la primera causa que podemos encontrar es que si el paciente no come vitamina B12, va a tener el déficit porque nosotros la obtenemos desde los alimentos principalmente de origen animal. Entonces, inicialmente cuando adquirimos pues o comemos la vitamina D, la vitamina B12, esta va a venir unida a unas proteínas alimentarias que van a llegar al estómago y el estómago normalmente en un medio ácido va a hacer que estas proteínas se separen y dejen libre a la vitamina B12. Entonces aquí es otro punto en el cual podemos encontrar déficit, ya que si tenemos cualquier alteración que nos altere el pH gástrico, por ejemplo, medicamentos que inhiban la secreción de ácido, van a disminuir también la absorción de la misma vitamina. Entonces, una vez ya la vitamina liberada, se va a encontrar con una proteína transportadora R y se van a unir. Esta proteína es mucho más afín a la vitamina B12 que el factor intrínseco. Entonces, ambos van a seguir pues, su camino por el tracto gastrointestinal y van a llegar aquí a la segunda porción del duodeno, en donde se va a encontrar con las enzimas pancreáticas, las cuales van a hacer una proteólisis de la proteína R que está unida a la cobalamina, y esa proteólisis no va a afectar el factor intrínseco. Entonces, este es otro punto que tener en cuenta, ya que si el paciente tiene una insuficiencia pancreática, también se puede ver afectado con un déficit de vitamina B12. Entonces, ya en este punto, la cobalamina se va a unir al factor intrínseco y van a llegar por acá al ilion distal, en donde va a haber los receptores específicos para el factor intrínseco para una vez ser absorbida la vitamina B12 y llegar a los enterocitos. También, entonces, si el paciente tiene alguna enfermedad a nivel del ilion o no tiene ilion porque tuvo una resección, se va a ver afectada la absorción de la vitamina B12. Y finalmente, ya la vitamina B12 se va a unir con la transcobalamina para ser dejada, pues, liberada en los demás tejidos que lo van a utilizar. Entonces, las manifestaciones clínicas de este déficit pueden ir, pues son muy variables, hay manifestaciones hematológicas, neurológicas y otras pues misceláneas. Para tener en cuenta, nuestro paciente, como habíamos visto, tenía macrocitosis, tenía leucopenia, tenía trombocitopenia y todo eso conformado pues el paciente con pancitopenia. Hay un hallazgo también que es muy característico del déficit de vitamina B12, son los neutrófilos hipersegmentados, que se definen como más del 5% de estos neutrófilos que tengan más de 5 lóbulos. El paciente no los tenía. Y el paciente también tenía unos niveles altos de LDH que se explican por una hemólisis intramedular. Manifestaciones neurológicas pueden ser manifestaciones meramente neurológicas y también manifestaciones psiquiátricas como depresión, pacientes con psicosis, alteración de la pérdida de la memoria, con pérdida de la memoria, hasta ir a manifestaciones pues, ya neurológicas como espasticidad, con alteración de la sensibilidad, de la fuerza, y si tiene compromiso del sistema nervioso autónomo, el paciente puede presentarse también con hipotensión ortostática. El paciente también, del caso clínico, tenía pues una glossitis y también otras cosas que le hacían a uno pensar que fuera algo carencial, era que tenía pues como pérdida de la cola de las cejas y como vemos aquí pues hay varias manifestaciones ahí como misceláneas. Ahora sí, para entrar en materia, vamos a hablar acerca de cuáles son las metas de aprendizaje que tengo con este paciente. Voy a hacer énfasis en que el objetivo de esta charla
es principalmente hacia los pasos diagnósticos del déficit de vitamina B12, centrado en ciertas enfermedades o afecciones que lo pueden causar, como la anemia perniciosa, y también aclarar que se ha visto que hay una asociación entre el Helicobacter pylori y la deficiencia. Y ya finalmente, en la parte de tratamiento, no voy a hablar acerca de cuál es el tratamiento, sino más bien cuando iniciamos el tratamiento, qué debemos esperar para saber si el paciente está o no respondiendo frente a la reposición. Entonces, la primera meta de aprendizaje es 100 pacientes con déficit de vitamina B12, ¿cuándo debemos buscar anemia perniciosa? Entonces, para empezar a hablar de esta pregunta, voy a responder otra que es la anemia perniciosa. Entonces, la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que afecta la mucosa gástrica, especialmente las células parietales del estómago, que son las encargadas de producir el factor intrínseco. Voy a hacer una salvedad que este término, anemia perniciosa, hace referencia específicamente a este tipo pues, de enfermedad que se ve relacionada con un déficit de vitamina B12. La prevalencia de esta enfermedad, según donde uno la estudie, puede ir desde 50 hasta 200 personas por cada 100.000 personas, y que del 20 al 50% de pacientes con déficit de vitamina B12 se ha encontrado que la causa es la anemia perniciosa. Entonces, lo que dicen pues algunos autores es que todo paciente que tenga una ingesta adecuada de vitamina B12, que tenga manifestaciones clínicas de esta deficiencia, debemos buscar causas de mala absorción de la vitamina, y dentro de esas hay que hacer estudios para buscar anemia perniciosa. Y lo que nos dicen las guías británicas para el diagnóstico y tratamiento de desórdenes de cobalamina es que en pacientes que se encuentren niveles bajos de vitamina B12, así no tengan anemia y que no tengan pues alguna otra causa que nos explique ese déficit, deben ser evaluados para buscar anemia perniciosa con estos anticuerpos, porque puede ser una manifestación temprana o latente de la enfermedad. Entonces, ahora para hablar acerca del diagnóstico, esta es mi otra pregunta. ¿Cuáles anticuerpos debemos pedir para diagnosticar una anemia perniciosa? Entonces, básicamente tenemos dos anticuerpos que son los históricamente conocidos, que son el anticuerpo antifactor intrínseco y los anticuerpos anticélulas parietales. Estos primeros anticuerpos van a tener una especificidad del 95 al 100% y una sensibilidad muy mala, que es del 50 al 60%, mientras que los anticuerpos contra las células parietales tienen una especificidad que varía entre 50 y 100%, tienen una mejor sensibilidad, pero el error con estos anticuerpos es que pueden encontrarse positivos en pacientes que tengan una gastritis atrófica diferente a una causa autoinmune, y que también pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune van a tener presentes estos anticuerpos, dándonos pues una alta probabilidad de que sean falsos positivos. En un estudio en el cual se reevaluaron pacientes que tenían diagnóstico de anemia perniciosa, se quería ver cuál era la prevalencia de estos anticuerpos en estos pacientes ya con este diagnóstico. Entonces, el estudio fue realizado en un hospital en California, en los Estados Unidos, a finales de los años 90, en los cuales se tomaron 324 pacientes que habían sido diagnosticados con la enfermedad en los últimos 15 años, y se les volvieron a pedir los anticuerpos. De todos estos 324 pacientes, a estos se les pidieron nuevamente los anticuerpos antifactor intrínseco, y se vio que, que 70% tenían presentes estos anticuerpos, mientras que a los pacientes, no a la cantidad total de los 124, sino una cantidad menor, fueron estudiados con anticuerpos contra células parietales, y se vio que el 55% de los pacientes tenían los anticuerpos anticélulas parietales, volviendo como que a corroborar que los anticuerpos antifactor intrínsecos eran más específicos que los anteriores. Entonces, lo que nos dice nuevamente la guía británica para esta enfermedad es que todo paciente con anemia, que tenga neuropatía o que tenga glositis, esto nos hace pensar pues como en una causa de déficit de vitamina 12, específicamente por anemia perniciosa, es que deben ser evaluados con anticuerpos contra el factor intrínseco, independientemente si tienen o no niveles bajos de vitamina B12, y que estos anticuerpos no deben ser medidos, y que los anticuerpos contra células parietales no deben ser medidos pues para el diagnóstico de anemia perniciosa. Entonces aquí sí le quiero pues como preguntar al doctor Leonardo
ya que teniendo en cuenta pues que los que nos dicen pues las guías es que deberíamos pedir solo los anticuerpos antifactor intrínseco y teniendo en cuenta que esos tienen una mala sensibilidad, o qué otras opciones diagnósticas tenemos para, para hacer el diagnóstico de anemia perniciosa en esos pacientes que tuvieron esos anticuerpos negativos. Creo que según lo que se habló con el servicio de hematología, los que van a responder inicialmente son los residentes de los fellows de primer año. Ok, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Yo soy Jorge Lacutir, fellow de primer año de hematología. ¿Cómo les va? Hola, doctor. Bueno, les comento, en la parte pues, de los pacientes con antifactor intrínseco negativo en quienes se tenga una sospecha de anemia perniciosa hay que tener en cuenta, bueno, muy bien lo que tú dijiste, los anticuerpos antifactor intrínseco son los más específicos, pero son muy poco sensibles. Realmente pues la sensibilidad oscila alrededor del 50%. Si bien existen otros autoanticuerpos que son los de los anticuerpos contra célula parietal, su baja especificidad no nos permite hacer diagnóstico, pero dependiendo de las referencias de un nuevo LOLEA, uno podría utilizar los anticuerpos anticélula parietal para llenarse de motivos para considerar la enfermedad. Es decir, el hecho de que estén positivos no confirman la enfermedad, pero sí nos ayudan a llenarnos de razones para considerar que se trata de una anemia perniciosa o no. Pero realmente el diagnóstico de una anemia perniciosa con anticuerpos negativos se basa, pues como su nombre lo dice, en la negatividad de los anticuerpos y una anemia por deficiencia de vitamina B12 eh, que posterior a la reposición no mejora, ¿cierto? Es decir, posterior a la reposición vuelve a presentar el déficit, vuelven a presentar posterior a la reposición síntomas de anemia perniciosa o de deficiencia crónica de vitamina B12, donde incluimos entonces glositis, neuropatía periférica, degeneración medular, degeneración combinada subaguda medular. Entonces, básicamente en esos pacientes se considera anemia perniciosa con anticuerpos negativos cuando reincide la enfermedad a pesar de haber hecho una adecuada reposición inicial y a pesar de que el paciente tenga una adecuada ingesta y haber corregido factores reversibles de la deficiencia de vitamina B12. Ok, doctor, perfecto. Muchas gracias. Sí, esa parte a nosotros nos pareció muy interesante preguntarla porque pueden existir esos escenarios para nosotros los internistas, donde un paciente tenga una ingesta adecuada, como la del paciente en cuestión que presentó a Nicolás, pero que los anticuerpos antifactor intrínseco de negativos. Entonces, sí queríamos como que para nosotros como internistas, ¿qué recomendación nos hacía hematología en el sentido de tener que abundar más en el diagnóstico de anemia perniciosa dada su frecuencia? Buenos Hay días. una... Hola, ¿cómo están? Soy ¿Cómo Edwin está? Ariza, residente de hematología. Hola, buenos Pues días. respecto a este contexto, pues además, porque existen diferentes abordajes, recientemente incluso se ha documentado que podría hacerse la evaluación también con las anticuerpos anticélulas parietales y pues dada su sensibilidad con ellas sí podríamos incluso descartar que estuviera relacionado con esto. Sabemos que esto es importante para la interpretación de la probabilidad, entonces como es, como es más específica, los anticuerpos antifactor intrínseco servirían para pacientes que tienen una alta probabilidad. Entonces, ya para descartar, dada la sensibilidad, se podrían solicitar los anticuerpos anticélulas parietales. O sea, no es algo usual que se recomiendan en las guías, pero si uno revisa el rendimiento, podría interpretarlo de acuerdo a esa probabilidad pretest con el fin de decidir y definir realmente, dada su alta sensibilidad, que en este caso, pese a que son inespecíficas, su sensibilidad nos ayudaría a disminuir la probabilidad de que fuera un origen autoinmune. Entonces ese sería el otro abordaje. O sea, habrían dos. Uno, hacerle el seguimiento y la evaluación, o dos, hacer el complemento con anticélulas parietales en ese escenario. Perfecto. Leonardo, a este paciente entonces en cuestión tú le pedirías los anticuerpos anticélulas parietales y con la positividad de esto harías diagnóstico. ¿Qué piensa? Hola, buenos días para todos. Nuevamente, gracias por la invitación a participar al servicio de hematología en esta reunión. Lo primero es que antes pues, de llegar a los anticuerpos, el abordaje clínico de este paciente o en general de estos pacientes parte de la historia clínica.
Y específicamente en el déficit de vitamina B12, la historia clínica es clave para llegar a un diagnóstico y un abordaje adecuado del paciente. Y la razón es porque, a diferencia de otros micronutrientes como el ácido fólico, el hierro, los seres humanos tenemos depósitos de vitamina B12 que persisten por años. Entonces, cuando uno tiene un déficit de vitamina B12 claramente documentado, este paciente tenía niveles menores de 100, una anemia muy severa, con un volumen corpuscular medio bastante alto, con evidencia de hemólisis intramedular, con glositis y con parestesias. Entonces uno con la historia clínica se orienta cuál puede ser el diagnóstico probable de cómo que esté explicando la deficiencia de la vitamina B12. Entonces yo lo que hago en mi algoritmo mental es que el primero es que pregunto si tiene antecedentes quirúrgicos, si tiene antecedentes de gastrectomía. A veces nos llegan pacientes que por ser gástrico se ha hecho gastrectomía o que se han hecho cirugía bariátrica. Entonces ahí sería como muy clara la causa. El otro escenario son los veganos. Los veganos, pues los que no consumen ni siquiera, pues no solamente la carne, la vitamina D está principalmente en el pescado, también en los lácteos y en las carnes. Entonces los veganos estrictos no tienen de dónde obtener vitamina D2. Entonces si es un vegano estricto religioso, y que lleva muchos años como vegano, pues porque si lleva poco tiempo, pues todavía estos depósitos persisten por años, entonces también puede ser la causa. Cuando no es ninguna de estas dos situaciones, entonces la causa más probable es una anemia perniciosa, sin duda alguna. Se ha propuesto pues otras causas que yo creo que el compañero lo va a mencionar más adelante, por ejemplo el consumo de metformina o el Helicobacter pylori, eso no es del todo claro, pero el que no tiene antecedentes de gastrectomía, de malabsorción o de ser un vegano estricto, la causa más probable va a ser una anemia perniciosa. Entonces ahí saldría otra pregunta. Entonces, si la causa más probable es una anemia perniciosa y probablemente lo vamos a tratar con vitamina B12, quizá de manera indefinida, ¿para qué pedir los anticuerpos? Si es probable que eso no nos vaya a cambiar la conducta. Entonces es una pregunta interesante porque sí, definitivamente alguien podría argumentar y algunos colegas lo dicen, yo no pido esos anticuerpos porque independientemente de eso, el diagnóstico más probable es una anemia perniciosa y yo le voy a dar reposición de vitamina B12. Sin embargo, estamos en un centro académico y tenemos que tratar de documentar el diagnóstico de la mejor forma posible. De hecho, nosotros el año pasado en compañía del doctor José Domingo Torres, publicamos un caso clínico en una revista internacional de un paciente con una anemia perniciosa que luego desarrolló una anemia hemolítica autoinmune, que es una asociación que se ha descrito en algunos casos porque las dos son enfermedades autoinmunes. El caso clínico nos lo aceptaron para publicación, pues porque está muy bien documentado que era una anemia perniciosa con los anticuerpos positivos. Entonces, como estamos en un centro académico, pues idealmente tratar de solicitar los anticuerpos, eso sí, con la salvedad que específicamente los anticuerpos antifactor intrínseco, aun siendo negativos, como fue el caso de este paciente, no descartan el diagnóstico. Este paciente los tuvo negativos, pero el diagnóstico más probable sigue siendo la anemia perniciosa. Yo personalmente de entrada pido los dos, anticuerpos antifactor intrínseco, anticuerpos anticélulas parietales. Cuando el paciente se fue de alta, salieron los anticuerpos antifactor intrínseco, pero no habían salido los anticuerpos anticélulas parietales. Aun si fuera negativo el otro, el diagnóstico más probable sigue siendo la anemia perniciosa, porque no habría una explicación adicional al déficit de vitamina B12. Perfecto, yo creo que quedan muy claras las intervenciones, profe Oliver. Yo hasta ahorita le di la posibilidad de que fuera panelista, lo voy a volver a hacer, profe. Listo. No, usted ya está como panelista, si no estoy mal, ¿ve? Porque no me aparece. Ya mismo, profesor. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, de acuerdo con lo que dijo Leonardo, quisiera anotar adicionalmente que el diagnóstico de anemia perniciosa es importante hacerlo porque tiene unas implicaciones especiales, no solamente en cuanto al seguimiento de la deficiencia de vitamina B12, sino que estos pacientes tienen a largo seguimiento, a largo plazo, mayor riesgo de desarrollo de cáncer gástrico. Entonces requieren
una vigilancia endoscópica periódica por este riesgo aumentado. Y diría yo que no solamente pues hay que buscarlo en centros académicos, sino en cualquier centro donde estemos y nos estemos enfrentando a un paciente con deficiencia de vitamina B12. Entonces, si los anticuerpos son negativos, hay que apoyarse en los hallazgos endoscópicos, hay que apoyarse en qué parte del estómago es la que está afectada. Si es el cuerpo gástrico, suma muchos puntos más para considerar anemia perniciosa, en el descarte pues, de otras causas y en la presencia en el paciente de otras manifestaciones autoinmunes. Para, como lo dice Leonardo, a pesar de tener los anticuerpos negativos, poder uno decir que el paciente puede tener una anemia perniciosa y se beneficia de un seguimiento adicional. Importante en estos pacientes, en el examen neurológico, que no lo vi, básicamente examinar pues la sensibilidad, examinar la propiocepción, examinar la vibración. Pues como internistas a veces no lo hacemos, pero al estar en un hospital universitario, pues tenemos ahí al pie a los compañeros de neurología, a los residentes de neurología, y nos podemos apoyar en ellos para describir mucho mejor el examen físico, porque a veces decimos que no tiene manifestaciones neurológicas, pero realmente es que no hemos hecho un adecuado examen neurológico. Gracias. El doctor Carlos Atencio está levantando la mano también. Sí, buenos días, Nicolás. Te Hola, quería doctor. hacer como un comentario, y es que además de todas de la anemia perniciosa, como este paciente tenía una anemia macrocítica, vos lo anotaste muy asertivamente pues en la historia clínica, siempre tiene que pensar uno en enfermedad hepática, consumo de licor, la visitopenia. A veces la cirrosis hepática es una gran enmascaradora de, de manifestaciones hematológicas y puede dar visitopenia. El hipotiroidismo, pero ya habías anotado pues la TSH como estaba, pero necesita que bioquímicamente sea muy profundo para desarrollar esta anemia macrocítica. Y dentro de otras causas de anemia macrocítica, pues está la misma hemólisis. Los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos y se pueden pasar o pueden generar que el BCM se suba. Y pues dentro de los diferenciales también tener en cuenta finalmente en un anciano en donde la anemia no tiene una causa específica, pues este paciente era un poco más joven, pero en los ancianos siempre pensar en síndrome de mielodisplásico. Entonces era importante como aclarar eso. Otro de los escenarios donde yo creo que se suma puntos para anemia perniciosa es si el paciente tiene vitiligo, diabetes 1, diabetes mellitus tipo 1 o insuficiencia suprarrenal, porque estos pacientes se ha descrito asociación con estas enfermedades. Solamente era eso. Gracias. Listo, doctor. Perfecto, Gracias. Atencio, muchas gracias. Sigamos, hermano. Listo, ahora pues siguiendo, como decía pues el doctor Oliver, que sus pacientes ya han demostrado que tiene cáncer. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo realizar una endoscopia? Entonces lo que nos dicen las guías de la ACE del rol de la endoscopia en el manejo de condiciones malignas y premalignas del estómago es que dicen que sugieren realizar una endoscopia en los primeros 6 meses del diagnóstico de anemia perniciosa, o si en el seguimiento los pacientes manifiesten alguna manifestación gastrointestinal. ¿Esto es por qué? Porque se ha encontrado que estos pacientes tienen aumento de cáncer gástrico en el seguimiento. Entonces ahora les traigo este estudio de casos y controles, el cual fue realizado en Estados Unidos, en el cual se tomó una base de datos del Instituto Nacional de Cáncer de allá y se recolectaron 1.138.390 pacientes con cáncer y se les hizo un control con respecto a 100.000 pacientes que no tenían cáncer. Y de esos pacientes querían ver si la anemia perniciosa se correlacionaba pues con este tipo, pues con algunos tipos de cáncer. Más específicamente, lo que se encontró es que los pacientes que tenían anemia perniciosa tenían una mayor probabilidad de desarrollar un adenocarcinoma gástrico que no fuera del cardias, con un OR de 2.18 y los intervalos de confianza pues eran confiables, y también de una probabilidad de desarrollar tumor carcinoide con un OR bastante elevado de 11.43, igualmente con un intervalo de confianza pues por encima de la unidad que también era confiable. Entonces con esto corroboramos pues nuevamente lo que se decía, que estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer y por eso es que siempre se les debe hacer endoscopia y en el seguimiento también considerar pues controles endoscópicos. Y ahora también, como he hecho pues el doctor Leonardo, sí voy a hablar acerca de cuál es la asociación de la
infección por Helicobacter pylori y el déficit de vitamina B12. Entonces, aquí voy a traer varios estudios. Este, por ejemplo, que fue realizado en Turquía por allá a finales del 90, en el cual ellos querían ver si había una asociación entre el Helicobacter pylori y el déficit de vitamina B12. Entonces, lo que se encontró, lo que hicieron los autores fue reclutar 138 pacientes a los cuales se les había documentado un déficit de vitamina B12, y estos pacientes fueron llevados a endoscopia, tanto para ver si tenían pues, alguna causa que explicara esto, y de una vez para tomar una biopsia para documentar si había Helicobacter pylori. De estos pacientes, a 77% se les comprobó que tenían Helicobacter pylori y se les hizo un tratamiento con erradicación. A las 4 semanas, nuevamente fueron llevados a endoscopia con una nueva toma de biopsia, y de estos 77 pacientes se encontró que el 31 habían erradicado pues la infección, o sea, el 40%, y adicionalmente se les midieron nuevamente, pues se les hizo nuevamente un hemograma y se documentó que ya tenían resolución completa de la anemia que habían tenido al principio y que ya no tenían déficit de vitamina B12. Entonces, con esto los autores pues concluyen que la erradicación de la infección puede curar completamente el déficit de vitamina B12. Sin embargo, este fue un estudio pues demasiado pequeño y no hay como una asociación tan fuerte para poder corroborar estos hallazgos. Y ya más tarde, recientemente, se realizó ese estudio también en Turquía, en el cual los autores querían ver si los pacientes con niveles bajos de vitamina B12 y que tenían gastritis notrófica tenían alguna pues relación con respecto a esto. Entonces, aquí lo que hicieron fue que en un hospital allá en Turquía cogieron a 1.600 pacientes a los cuales se les había documentado niveles bajos de vitamina B12 y a los cuales se les había hecho una endoscopia pues para el diagnóstico. Y se encontró que 1.256 pacientes tenían una gastritis no atrófica, y dividieron pues los pacientes como en dos grupos. El primer grupo era pacientes que tenían los niveles de vitamina B12 mayores de 200, y el segundo los que tenían los niveles de vitamina B12 menores de 200. Y lo que se encontró fue que en el grupo, o sea, en este segundo grupo de pacientes con menores niveles, tenían mucha más prevalencia de tener el Helicobacter pylori positivo. Entonces, lo que se concluye pues con el estudio es que eh, la presencia de la infección por esta bacteria hace que el paciente, principalmente pacientes mayores, tengan niveles menores de vitamina B12. Y ahora aquí, como para realizar nuevamente una pregunta al servicio de hematología, es que lo que uno ve rutinariamente en la práctica es que a todo paciente de entrada se le pide endoscopia independientemente si tiene o no diagnóstico de déficit de vitamina B12. Y si, por ejemplo, nosotros de nuestro medio aquí, pues en Colombia, Medellín, teniendo en cuenta la alta prevalencia de esa infección que puede llegar hasta el 50-60% de la población, si es rutinario, pues si rutinariamente deberíamos buscar esta infección en todo paciente que documentemos que tenga un déficit de vitamina B12. Pero en el enunciado que hiciste, de pronto lo que querías decir era, independientemente uno de que tuviera diagnóstico de anemia perniciosa, es Sí, decir, señor. exacto, si tiene anemia perniciosa es claro que hay que hacer endoscopia por la incidencia de cáncer gástrico, pero en un paciente con una deficiencia de B12 en el que no tengamos la sospecha de esta enfermedad, si sistemáticamente deberíamos de pedirle a todos los pacientes endoscopia, incluyendo ese paciente que tenga una ingesta inadecuada, por ejemplo. Bueno, nuevamente, Jorge Lacucci, pero de primer año. Les comento, respecto a la búsqueda rutinaria de Helicobacter pylori en pacientes con déficit de vitamina B12, independiente de la sospecha pues, de anemia perniciosa, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, los estudios de asociación con Helicobacter pylori debido a la alta prevalencia de la enfermedad son difíciles de interpretar. Estamos hablando de una enfermedad que se presenta, dependiendo de las referencias, en alrededor del 30% de la población, es una enfermedad supremamente prevalente. Si bien los estudios que se han hecho no han tenido un diseño que sea explicativo y que permita dar una conclusión clara, hay un factor importante y es, digamos, un resultado que es, entre comillas, dosis dependiente. Es decir, que observemos que, por ejemplo, la erradicación se relaciona
en el 100% de los casos que tienen asociada deficiencia de vitamina B12 a la recuperación de la anemia megaloblástica asociada. Eso sugiere en gran parte que sí podría estar asociado. Sin embargo, nuevamente, como les digo, los estudios de asociación son muy difíciles y realmente no es una práctica actual hacer de rutina endoscopia buscando Helicobacter pylori en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Naturalmente, si por otro lado es un hallazgo incidental porque se hizo endoscopia de vías digestivas en presencia de síntomas gastrointestinales que también se pueden presentar en déficit de vitamina B12, pues ya sea un hallazgo que se encuentra en ese contexto, igual sí indicaría tratamiento, tanto por los riesgos en sí mismos ya conocidos de infección crónica por Helicobacter pylori, como por la aparente asociación que existe con deficiencia de vitamina B12. Pero de manera rutinaria, es decir, con una búsqueda activa de infección por Helicobacter pylori en pacientes con déficit de vitamina B12 sin anemia perniciosa, no es algo que se haga rutinariamente. Listo, muchas gracias. ¿Alguien me va a decir algo? Listo. Y ahora, para terminar, ya pues hablando del tema, ¿cuál es la respuesta que nosotros esperamos al tratamiento de reposición de la pues, de déficit de vitamina B12? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que pues no vamos a ver una respuesta inmediata a ciertos hallazgos de laboratorio cuando empezamos el tratamiento. Y como vimos pues con nuestro paciente, se le inició el tratamiento y tenía cosas que iban a favor de que iba respondiendo y otras pues que todavía como que deja la duda. Entonces, la primera respuesta que nosotros vamos a ver es que va a haber una mejoría de los marcadores de hemólisis. Como vimos en nuestro paciente, la LDH bajó, pues en esos 5 días que se le hizo el control, bajó de 6.500 casi como a 2.500, menos de la mitad. Entonces ahí podemos correlacionar que, pues, que sí, lo que se espera es que en 1 o 2 días mejore esto. También lo otro que vamos a ver es que va a haber una respuesta de la médula con una reticulocitosis, y es que en 3 a 4 días vamos a ver esta respuesta que también, como nuestro paciente, como vimos, tenía los reticulocitos en 14%, que nos hablaba de una adecuada respuesta de la médula. Tercero, vamos a ver una respuesta de la anemia, o sea, la hemoglobina va a ir ascendiendo progresivamente. En los primeros días vamos a ver un ascenso leve, mientras que esperamos ver una normalización completa de la anemia en unos 1 a 2 meses, 4 a 8 semanas, y en nuestro paciente también vimos que a la semana ya tenía hemoglobina de 8, llegó con, que, o sea, que iba respondiendo pues también a esto. El volumen corpuscular medio va a ser un poco más lento en responder y se puede normalizar en 8 semanas, y los neutrófilos y neutrófilos en unas 2 semanas, lo mismo que la leucopenia o trombocitopenia, más o menos en 2 a 4 semanas, que como vemos en nuestro paciente a la semana ya no tenía trombocitopenia, pero sí persistía pues con algún grado de leucopenia, pero sí veíamos que los neutrófilos iban como respondiendo pues de una manera adecuada. Entonces con eso como que nos deja una gran tranquilidad de que el paciente sí estaba respondiendo adecuadamente con la reposición de la vitamina B12. Pues ya eso era como para todo, eso era como para terminar acerca pues del caso clínico, y también quería pues como hacer una pregunta al doctor Leonardo, que yo vi que fue el que vio el paciente, era si, por ejemplo, en este paciente, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos visto que en esta semana él persistiera con la trombocitopenia y que siguiera leucopénico? Si, pues hasta qué punto debemos sí, considerar llevar al paciente al estudio de médula ósea para descartar una neoplasia. Hola, pues a ver, definitivamente el estudio de médula ósea no está indicado de rutina en un paciente con pancitopenia en quien se demuestre claramente que tiene un déficit de vitamina B12. En este caso, pues a mí lo que me preocupó, y es aunque habían pasado pocos días desde el inicio de la reposición, es que los neutrófilos y las plaquetas, pues yo no esperaba que se normalizaran, pero al menos no que estuvieran empeorando. Entonces, sí me llamó la atención cuando, o sea, yo vi al paciente, le inicié la reposición y le solicité un control a los 5 días,
con paraclínicos y lo reevaluamos. En ese momento sí me preocupó, pues aunque los reticulocitos aumentaron un poco y que la LDH venía en descenso, sí me preocupó que los neutrófilos estaban bajando y las plaquetas también. Pues ahí era razonable esperar más tiempo antes que programar el estudio de médula ósea, sino que como usted mencionó en el momento en que presentó el caso clínico, este paciente tenía algunos elementos distractores o que no le dejaban a uno del todo tranquilo, había perdido peso, tenía pues algunos elementos que no claramente pues son frecuentes en un paciente con vitamina B12, entonces ahí pues se considera hacer el estudio de la médula ósea. Afortunadamente, el mismo día que estaba programado, el doctor Atencia había visto al paciente el día anterior y le solicitó un nuevo hemograma con la sorpresa que el día que íbamos a hacer la médula, las plaquetas ya se habían normalizado y ya los neutrófilos ya sí estaban pues en un franco ascenso en comparación pues como con los del ingreso y la LDH seguía en descenso. Entonces, pues el estudio de médula ósea no está indicado de rutina, pero si hay alguna incertidumbre diagnóstica, sí es razonable pues como hacer el estudio, teniendo ciertas consideraciones. Y es que si es, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, no es fácil diferenciar un déficit de vitamina B12 de un síndrome mielodisplásico, salvo que sea un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, porque el déficit de vitamina D12 puede dar una médula también hipercelular, los cambios megaloblásticos o las células de gran tamaño se pueden ver como cambios displásicos, entonces la diferenciación no es tan fácil. Pero hay cosas que si uno tiene la duda que puede haber otras causas de citopenias, que esté infiltrado por un linfoma o que tenga quizá una leucemia, ahí sí sería pues de gran utilidad el estudio de médula ósea. Afortunadamente pues la evolución clínica de este paciente fue muy favorable y logramos darle alta pues rápidamente y se fue con orden de seguimiento ambulatorio, pero clínicamente se veía mucho mejor y las citopenias ya estaban en mejoría. Yo quisiera recalcar algo que mencionó el doctor Olivera al principio y es que es clave las manifestaciones neurológicas. Y es que yo he visto pacientes con déficit de vitamina B12 parapléjicos, así literalmente parapléjicos, postrados en cama. El déficit de vitamina B12 es un cuadro neurológico clásico que es la degeneración subaguda combinada de la médula que afecta principalmente los cordones posteriores. Y yo he tenido pacientes parapléjicos por déficit de vitamina B12 con el problema que no siempre ese déficit neurológico se revierte con la reposición de la vitamina, porque muchas veces son pacientes que vienen de zonas apartadas, que ya llevan un montón de tiempo pues parapléjicos y postrados y ya no se logra reversar esto. Y también he visto pacientes dementes por déficit de vitamina B12, viejitos dementes por déficit de vitamina B12. Entonces, en el estudio de un anciano con demencia, con cambios del comportamiento, los internistas deberíamos siempre descartar deficiencia de vitamina B12 como asociado pues a esas manifestaciones neurológicas. Listo. Por aquí veo que están haciendo pues unas preguntas por el chat. El profe Mauricio levantó la mano. Ok. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, gracias. No, básicamente pues como para hacer una pequeña anotación que no me gustaría pues, que quedara en el aire el tema de la endoscopia y el tema de la infección por Helicobacter. A ver, todas esas cosas que de pronto han descrito tienen mucho análisis de tipo retrospectivo y cosas de esas, pues que ya cuando el paciente está de alta uno piensa, ves, no lo necesitaba, o ves, le pudimos haber hecho. Y en los estudios pasa de manera muy similar. Pero hay un asunto muy importante y es lo siguiente, vean. Anemia perniciosa es gastritis autoinmune. Helicobacter pylori per se tiene una activación del sistema inmune o de autoinmunidad importante que tiene que ver con las células T autorreactivas. Y esas células T autorreactivas que se generan por la sola infección del Helicobacter pylori y que llevan después a la atrofia gástrica, etcétera, todo eso estimulan las B y esos linfocitos B son los que van a producir los anticuerpos que ustedes discutían previamente. Esa probabilidad de que eso se dé es una predisposición genética, ¿de acuerdo? Entonces, no todas las poblaciones en el mundo
como consecuencia de la infección por Helicobacter, van a presentar presencia de anticuerpos, haciendo atrofia, bloqueando la bomba de hidrógeno, potasio, etcétera, y pueden no hacer anticuerpos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en Colombia, eh, eh, por epidemiología y por temas genéticos, nosotros tenemos una prevalencia alta, ustedes lo saben, de neoplasia gástrica, ¿cierto? Entonces, para nosotros sí se convierte en algo muy importante, incluso desde el principio y con anticuerpos negativos, hacer un rastreo y un seguimiento periódico endoscópico, vigilando la atrofia, vigilando la metaplasia, porque durante en el lapso de tiempo de unos cuantos años se puede empezar a desarrollar y sabemos que se va en pacientes jóvenes, 47 años tenía este señor, pero vemos, por ejemplo, que en el oriente antioqueño hay una población grande con cáncer gástrico entre los 25 y los 35, 40 años. Y adicional a eso está la presencia de los tumores neuroendocrinos que también se dan en todo este contexto. Entonces, la endoscopia yo pienso que es importante tenerla a la mano. Puede ser que en un principio no dé grandes resultados o que no aporte suficiente información, pero que ante un cuadro clínico como ese justifica plenamente seguir haciendo los diferentes estudios. Y aparte, de pronto, si me permiten comentar un poquito lo que preguntó Diego Molina en el chat sobre el tema de la holotranscobalamina. Acá se intentó en Colombia estandarizar la prueba, porque sabemos que la holotranscobalamina podría dar cierta información un poco más precisa, porque sabemos que la medición de la vitamina B12 tiene una fracción que es una fracción inactiva a nivel biológico, y entonces los valores que tenemos en sangre a veces pueden no ser reales y el paciente tener en teoría 300 o 400 y con eso quedarse uno tranquilo, pero sabemos que hay una fracción que no es biológicamente activa y el paciente puede seguir teniendo incluso con valores por encima de lo normal que ustedes ven en el rango de 200 y pico, seguir teniendo manifestaciones clínicas de cualquier índole. Entonces a veces se pretende, suponiendo esa suposición, que de pronto los niveles reales del paciente, que eso ayudaría a la holotranscobalamina, están inferiores. Se pretende entonces que cuando se hace reposición los pacientes tengan niveles superiores a 400 o 500, tratando de superar por lo menos ese umbral de inactividad biológica, pero no tenemos una prueba, y yo sé que en el laboratorio clínico-hematológico se intentó realizar, pero creo que no ha como progresado mucho. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe Huxley. Hola, buenos días. No, yo quería hacer una pequeña precisión y es porque en la historia clínica lo vi que lo mencionaron ahorita y vi incluso un comentario en el momento de que los valores de ferritina no eran confiables por el hecho de que el paciente había sido transfundido. Respondiendo a esa pregunta, porque es una pregunta del día a día que uno tiene, de qué tan confiable puede ser una medición de los micronutrientes, de los hematínicos luego de una transfusión. Hay varios estudios de cohorte que han hecho la medición antes y hasta 14 días después de la transfusión, y se ha demostrado que los valores de ferritina, vitamina B12, ácido fólico sérico, no así el eritrocitario, son bastante confiables incluso después de una transfusión. Entonces, como para que no quedemos con ese concepto en el aire, sino que dejarlo como claro, que incluso después de que el paciente ha sido transfundido, porque a veces la transfusión puede llegar a ser una urgencia si es una anemia sintomática grave, pues puede ser útil la estimación de ese valor. Era como para hacer esa salvedad. Hay algunos estudios de corte que han intentado responder precisamente esa pregunta. Toman pacientes con sospechas, se le hace antes, se transfunde, se le hace después, y se ha visto que eso es bastante confiable, que no hay ninguna alteración. No así con el ácido fólico eritrocitario, porque el ácido fólico eritrocitario sí haríamos una estimación del valor que tiene el donante, pues eso va a cambiar desde luego los resultados, pero en frente a los metabolitos es algo completamente confiable. Gracias. Perfecto, Johnny. Hay un espectador que quería hacer una pregunta, Johnny Castaño. Ella tiene habilitado el micrófono. A veces pasa que un micrófono por error. Voy a preguntarle al servicio de hematología con relación a la pregunta que realizó un internista en el chat, de pronto qué conclusiones y qué experiencia han tenido con la medición del ácido metilmalónico y de la homocisteína en nuestro medio, y qué recomendaciones nos podrían dar generales en esta parte final de la charla. Buenos días. Bueno, respecto al uso de ácido metilmalónico y homocisteína, pues
realmente sí es una pregunta útil, porque no es para nada raro encontrarse pacientes que tengan valores de ácido fólico, de vitamina B12 en niveles borderline, ¿cierto? En niveles limítrofes. Recordemos entonces pues que uno considera valores limítrofes de ácido fólico entre 4 y 2, bueno, entre 2 y 4, y de vitamina B12 entre 200 y 300. Y son valores en los que no es confiable ni confirmar o descartar una deficiencia de esos factores. En ese punto uno tiene que buscar entonces si existe o no deficiencia funcional. Y para eso se utilizan entonces las mediciones de ácido metilmalónico y las mediciones de homocisteína, siendo entonces que ambos metabolitos van a estar alterados en presencia de déficit de vitamina B12, eh, pero solo la homocisteína se va a ver afectada en deficiencia de ácido fólico. Entonces, cuando uno tiene la duda para hacer el diferencial, cuando son pacientes que tienen valores borderline de ácido fólico y vitamina B12, sí es útil hacer la medición de estos metabolitos para establecer si realmente el paciente tiene déficit funcional más que absoluto de estos nutrientes. Entonces, digamos que a manera de conclusión, en ese escenario de un paciente que tiene una clínica compatible con déficit de estos nutrientes, pero que los valores están en pues, limítrofes, que fueron los valores que les dije previamente, sí son útiles el estudio con estos metabolitos. Perfecto, profe Hooks. No, sí, de acuerdo con lo que menciona Jorge, a veces hay escenarios que son muy difíciles. Sabemos que los pacientes cirróticos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, a veces los pacientes con enfermedades mieloproliferativas o enfermedad renal pueden tener una falsa elevación de la vitamina B12 y uno tiene un contexto clínico plausible, ya como hemos enfatizado en los hallazgos clínicos para hacer la sospecha. Entonces yo creo que ese sería como el escenario más importante en los pacientes en los que uno tiene una condición que puede dar lugar a una elevación falsa de los niveles de vitamina B12 y que uno tiene la sospecha. Aunque a veces uno lo que termina haciendo en términos prácticos es reponiéndola, porque cuando toma los metabolitos y llega el resultado, pues ya probablemente el paciente está de alta. Sé que en el hospital hay opción de hacer el trámite para ordenarlos. Yo nunca he hecho la orden de estos estudios, pero sí sé que se puede hacer. Dice que se puede hacer y que es viable la opción, pero básicamente es como esos escenarios donde uno tiene la duda. Alguna vez tuvimos un paciente que tenía todos los signos y síntomas de una deficiencia de vitamina B12, creo que el doctor David lo vio en esa oportunidad, eso fue hace como 2 años, y que tenía neuropatía, tenía cambio neurológico, estaba demente, como mencionaba Leonardo ahorita, tenía la macrocitosis, tenía absolutamente todo, pero resulta que antes de hacer el diagnóstico al paciente le han colocado una ampolla de complejo B extrainstitucional y pues cuando llegó acá los valores estaban en rango normal y hubo mucha duda, creo que incluso ese caso suscitó un staff. Entonces sería otro escenario en el que uno podría tener la duda, si recibió algún suplemento, los niveles de pronto estén en un valor un poco más altos de lo que uno esperaría para el caso y tenga la duda. Pero básicamente es un contexto clínico plausible y un escenario donde exista la duda con unos niveles de vitamina B12 no satisfactorios. Bueno, yo quisiera, yo creo que todas las conclusiones han quedado demasiado claras y de verdad pues han sido muy claros con sus respuestas, pero de pronto la parte de la solicitud de endoscopia y prueba de aliento quisiera puntualizar ya siendo muy prácticos, si haciéndole la pregunta así como me gusta hacerlas a mí. Si un paciente tiene una ingesta, digamos, inadecuada de vitamina B12, y ustedes recomendarían la solicitud de endoscopia y o prueba de aliento para Helicobacter. Y también en el otro escenario, si el paciente tuviera una ingesta adecuada, también la solicitarían. Y me gustaría escuchar de pronto al profe Leo, al profe Oliver, porque me gustaría mucho la conclusión que ellos den con respecto a eso, porque es que sistemáticamente la pedimos y no sé si sea un buen punto de práctica clínica. Hola, pues a ver, es una pregunta pues que no tiene una respuesta completamente clara. Si es el contexto de un vegano estricto, que es en quien yo esperaría que tuviera una anemia por deficiencia de vitamina B12,
pero tendría que ser un vegano estricto porque, como le digo, usualmente los depósitos de vitamina B12 permanecen por años. Entonces, si hay duda que es que está comiendo poquito, pues probablemente eso no le vaya a dar un déficit de vitamina B12 que sea clínicamente manifiesto. Yo sí le haría la endoscopia. Digamos, si es un vegano estricto y es muy claro, pues si lleva 10, 15 años de vegano, pues probablemente está muy clara cuál es la causa y yo no le haría la endoscopia. En todos los demás escenarios yo sí la haría, y lo del Helicobacter pylori, si bien es discutible, pues está como las explicaciones que dio el doctor Mauricio y su asociación con enfermedades autoinmunes, entonces también se podría como considerar hacer pues como los estudios para eso, pero sí obviamente no hay una respuesta que sea sí o no para esa Sí, pregunta. lo otro que quería, en este caso clínico puntual, si nosotros, teniendo en cuenta que la sospecha de anemia perniciosa es alta, pero digamos que en la biopsia de la endoscopia, que no sé si Juan Nicolás la tiene, sale el Helicobacter pylori y le hacemos el tratamiento de erradicación. Para el servicio de hematología, la asociación del Helicobacter pylori es tan clara, incluso para llegar entonces a tomar la decisión de luego del tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori, considerar suspender la vitamina B12 haciendo un seguimiento estrecho. Sí, hola, ¿me escucha? Sí, Sí, sí. señor. Bueno, respecto a eso sí quisiera comentar que pues la relación que existe con el Helicobacter pylori pues son dos. Una, la que mencionaba el profe Mauricio sobre la reactividad cruzada y un origen autoinmune, porque en ese escenario pues habría una mejoría que se esperaría que con el seguimiento se podría dar. Pero lo otro es que la relación desde el punto de vista estructural, y es que si bien la infección por Helicobacter pylori usualmente genera una gastritis crónica atrófica en el antro, cuando tiene una afectación corporal y en el fundus, también puede generar un mecanismo estructural generando la atrofia y por ese motivo también generar un déficit de factor intrínseco. O sea, dado por esos dos mecanismos, es importante para el seguimiento, porque el origen inmune no se sabe cuánto tiempo debería hacerse el seguimiento, mientras que uno sí podría generar una suspensión y seguimiento si el origen fuera un origen estructural al tratar y erradicar el Helicobacter pylori. Gracias, Edwin. No sé si hay alguna otra intervención. Pues, profe David, con respecto a lo que usted preguntó, pues al paciente en la biopsia lo que decía fue que no se le hicieron coloraciones pues en busca de Helicobacter pylori y que pues debía hacer eso, solicitar como la autorización en la EPS para que se lo hicieran. Entonces ahí no sabemos si había o no pues la presencia de la bacteria. Bueno, Juan Nicolás, felicitaciones, hermano. Yo creo que la reunión fue muy productiva y se aprendió mucho. Y muchas gracias de verdad al Servicio de Hematología por las respuestas tan claras y por todos los aprendizajes que tuvimos en la reunión. No sé, Juan, ¿qué más quieras decir? Yo que te felicito. No, profe, yo creo que sí, ya todo quedó pues muy claro y muchas gracias pues a todos los que participaron.